Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Como pueden ver, la luz está un poco más baja, este video no es un video normal y tampoco es que se fue la luz o que la cortaron por falta de pagar, sino que quería hacer hoy una recomendación de relatos cortos de terror o relatos de misterio o que tengan intriga o ya de paso que horroricen completamente. Así que si tienen interés en pasar una tarde, una noche o incluso una madrugada de terror, pues les recomiendo que se queden a ver este video. Voy a comenzar con unas ediciones que me las encontré por casualidad. Es una colección bastante antigua que creo que ya no se vende y se llama Antología del Horror y del Misterio, que es esta que está por acá. Son 4 volúmenes. Aquí está el primero, como pueden ver. Es una especie de criatura como hombre lobo, más o menos. Luego tenemos el volumen 2 que es como un vampiro. ¿Lo ven? Está bastante feo. Y el volumen 3 que es un fantasma. Y el 4 que es como el monstruo de Frankenstein, algo así. Pero las ediciones, la verdad, no me gustan, son bastante feas. Pero lo que importa aquí son los relatos que tienen dentro, ya que están repletos de joyitas esta colección. Hay relatos góticos principalmente, pero de horror de todo tipo. Y pese a que la gran mayoría de historias que vienen ahí sí me gustaron, decidí elegir algunas que realmente me impactaron y me marcaron. Y como esta colección ya es difícil de conseguir solamente en librerías de segunda mano, puedo recomendárselos para que ustedes los busquen por otros medios y así puedan también leerlos y disfrutarlos. Comencemos por un relato que se llama La garra del mono de William Weimar Jacobs. En esta historia tenemos la típica leyenda de un objeto que concede 3 deseos. En este caso, una garra de mono. Pero los deseos no vienen de gratis. No es que yo deseo ser millonario, encontrar la torre oscura con portada original, cualquier cosa. No vienen así de gratis, sino que cada deseo tiene como consecuencias negativas. Hay que pensarlo muy bien. Y bueno, básicamente todos los deseos que se pidan van a terminar de manera espantosa, horrible. Y esto es lo que de manera muy tarde y de una forma bastante desagradable se entera una familia que termina con la garra del mono en su poder. Sus deseos, con toda la inocencia del mundo al principio, terminan en algo muy triste y muy horrible, con un final bastante escalofriante. Luego está El tren de medianoche de Alfred Noyes, la cual me fascina porque es una historia paradójica. Entonces es un ambiente como de misterio también, no sabemos qué está pasando, sabemos que algo está mal. Todo comienza con un niño y un libro antiguo en un cuarto, quizás se deba a una maldición, no sabemos a qué, pero es una paradoja, es también un bucle lleno de horrores. La recomiendo bastante. Luego quiero recomendarles una historia que es de mis favoritas de terror en general, y me refiero a El Orla de Guy de Maupassant. En este relato tenemos a un hombre que cuando comienza la historia es una persona bastante feliz, disfrutando de la vida, disfruta del aire, del sol, de las flores, de todo lo que él observa a su alrededor. Él es bastante feliz. Pero poco a poco comienza a atormentarse. Algo lo está acechando. Él siente que algo está mal. Algo le consume la energía, la felicidad. Él está deprimido de repente. Y está seguro de que eso se debe a algo, a una criatura que lo está acechando. Una criatura invisible. Y quizá lo peor de esta historia, o sea, lo mejor para efectos de nosotros, es que no sabemos si lo que él está viviendo es producto de su imaginación, de que él realmente tiene una enfermedad mental, de que todo se lo imagina, todo se lo está inventando, o de que sí existe el Orla. De verdad, el Orla es el nombre que le da él a esta criatura, porque la criatura le dijo que se llamaba así, el Orla. Y no sabemos si existe o no durante el desarrollo de la historia. Y entonces esto va a crear una desesperación y un miedo terrible. Y del final, cada quien interpreta lo que quiera. Luego está una historia llamada La criatura que camina en las tinieblas, de Edward Frederick Benson, que es un relato que creo que lo mejor es que no tenía yo expectativas de qué era lo que me iba a enfrentar en esta historia. Pero resulta, sin decirles mucho para que guarden todavía como el misterio, la sorpresa, recuerda bastante a la mitología lovecraftiana. Se los dejo ahí nada más. Comienza en un pueblito, una persona que llega, que vuelve ahí luego de muchos años,
pero que va a encontrar cosas bastante escalofriantes y que va a indagar más, que es lo peor de todo. Se los dejo ahí, para no spoilearles mucho. Después tengo La gallina degollada de Horacio Quiroga. En este relato tenemos una familia que al principio le costaba tener hijos, porque en cierta forma sí tenía hijos, nacían, todo bien, pero en cierto momento de la vida del niño algo pasaba y le daba como un ataque y quedaba con una especie de retraso por siempre. Y no es por ofender o por decir algo feo, es que en serio era una especie de retraso y el niño ya queda sin poder hablar, con un déficit que no le permite aprender. Básicamente es un ser que respira y que come y que pasa todo el día sentado viendo para el vacío, riéndose a veces, imitando sonidos con la boca, pero nada más. Y esto le pasó a esta familia un par de ocasiones. Así que tiene unos hijos que todo iba bien hasta cierto punto en el que le dio un ataque a medianoche y terminaron así. Pero todo cambia cuando nace una hija en la que igual ellos están muy asustados porque piensan que va a pasar lo mismo, que cuando llegue a cierta edad le va a pasar eso, pero no pasa nada. Y la hija crece bien, ya es una niña grande, se convierte en la favorita de la familia. Pero lamentablemente a estas personas les espera un día inolvidable, un día que nunca olvidarán jamás, un día que los va a marcar para siempre, y no en el buen sentido. No puedo decir más, nuevamente. Aquí viene otra de mis favoritas, lo cual es obvio porque estoy contando aquí todas mis favoritas. Pero esta se llama La muerte en vida, de Robert E. Howard. En esta historia tenemos un lugar abandonado, un lugar muy solitario que queda como metido en un bosque, y a un par de aventureros que llegan a vivir. Les juro que acabo de oír algo que se cayó en el cuarto de la par y parecía ser algo pesado por cómo sonó, y estoy solo en la casa. Así que de repente este video termina mal y cuando ven es algo que sale de ese closet lentamente y sale por atrás mío y me agarra el cuello y termina el video. Y alguien encuentra la grabación y la sube a YouTube. No sé. Pero bueno, como decía, tenemos un lugar abandonado, tenemos a dos personas que se meten en ese lugar y ya es un poco tarde, así que deciden quedarse durmiendo. Ellos llevan todo su equipo para acampar. Y lo que pasa en ese lugar es exquisito, en el sentido macabro de la palabra. Me encanta cómo esta historia juega con los elementos, con los fantasmas, con las leyendas, con las maldiciones, con la historia familiar. Todo me parece excelente, la disfruté muchísimo. Luego tenemos Semillas de muerte, del escritor Clark Ashton Smith. Aquí tenemos a unos exploradores que están como en una especie de selva, pero vemos que uno de ellos no se encuentra nada bien, le duele mucho la cabeza, el otro está preocupado porque no sabe qué le ocurre, y es más preocupante el hecho de que ellos vienen de una especie de templo en donde encontraron algo muy extraño, algo que no les voy a describir, pero es algo bastante terrorífico. Y este hombre, el que está enfermo, el que le duele mucho la cabeza, de repente el dolor comienza a hacerse insoportable. No es algo normal y de repente una posible respuesta pasa por la cabeza de ambas personas. ¿Qué puede ser ese dolor de cabeza? Resulta que el lugar en donde estaban, ese templo, soltó como una especie de esporas. Unas esporas que quizás esa persona las pudo inhalar y eso puede provocar que las esporas ingresen en la cabeza al respirar. Y nada más digo que podría pasar que eso plantee una semilla en la cabeza de las personas que inhalen la espora. Y la historia se llama Semillas de muerte. Lo dejo ahí nada más. La recomiendo mucho y creo que está muy bien desarrollada. Ahora vienen dos relatos de Frank Belknap Long, que fue el famoso creador de los perros de Tíndalos, del universo Lovecraftiano. Pero aquí tenemos dos historias de esta persona que es curioso porque ambas tratan de sucesos en el mar, en un barco. Una de ellas se llama La segunda noche en el mar, la cual nos narra acerca de una tripulación que pasa por una parte, cierta zona del mar que es muy misteriosa, que hay mucha neblina, que se dice mucho acerca de ese lugar, hay muchas leyendas. Y en ese momento, cuando pasan por ahí, cosas extrañas comienzan a suceder en la embarcación. Y la otra es La sanguijuela infernal, que nos va a contar acerca de una criatura que parece surgida de los más profundos abismos del océano, que se va a topar con una pequeña embarcación.
Pero esta criatura tiene algo, un detalle que hace que sea insoportable su presencia y el simple hecho de imaginarla, ya que en cierta manera influye en la mente de las personas que están cerca suyo. Pero no diré más para no arruinarles la historia. Otro relato que me cautivó se llama Terror en Noche de Niebla de Algernon Blackwood. Nos ubicamos en Londres en uno de esos días que tienen neblina demasiado espesa en la que no se ve nada ni a 1 metro de distancia. La neblina es cada vez más envolvente y los sonidos se escuchan muy encapsulados, cada vez más lejos. Y el protagonista de la historia va a verse perdido porque nunca antes había estado en estas famosas nieblas de Inglaterra. Él está buscando cierto lugar, quedó en verse con una persona por ahí cerca y cuando cree que está en el lugar correcto entra a una casa. Pero ahí comienza el verdadero juguito, la verdadera sustancia de la historia, que me gusta mucho. Y todos los acontecimientos ocurren o en la más espesa neblina o en la más absoluta oscuridad. Así que todo depende de el oído, de los pensamientos y a veces del olfato. Después está La araña del escritor Hans Heinz Ewers, que nos cuenta acerca de un departamento en un edificio en el cual se suicidó una persona que no tenía ningún motivo aparente para suicidarse. Le tomó a todo el mundo por sorpresa. Pero ahí hasta ahí todo normal, pues un caso aislado. Pero resulta que poco después otra persona que se alojó ahí mismo también a los pocos días se suicidó. Igualmente otra persona y llevaron incluso a un policía y este también terminó suicidándose. Así que el relato se centra en un estudiante que es bastante escéptico, además ocupa espacio y tiempo libre y tiempo a solas para estudiar, por lo cual estar todo el día en esa habitación le parece perfecto, le queda muy bien, más si nadie lo molesta. Así que él accede voluntariamente a pasar una semana ahí dentro. Y la policía no es tonta, ya está investigando el caso de qué es lo que pasa en esa habitación, así que hay un teléfono disponible muy cerca del estudiante para que a cualquier situación extraña que note, cualquier cosa que sienta, llame a las autoridades. Además, cerca del lugar van a estar rondando una patrulla para que apenas vean algo extraño en la ventana de esa habitación o apenas llamen, acudan inmediatamente a ver qué es lo que está pasando. Pero aquí viene lo interesante. Pasa algo extraño, sí, pero no en esa habitación, sino en la ventana del frente. O sea, al otro lado de la calle, la que queda justamente enfrente de esa habitación en la que está el estudiante. ¿Y qué es lo que hay en esa ventana? ¿Qué es lo extraño que observa esta persona? Resulta que lo que hay y lo que él ve es una mujer muy hermosa. Lo dejo hasta ahí. Esta es creo que mi favorita de toda la antología. Así que la recomiendo bastante. Ya terminando este video tenemos La Mosca, de George Langeland, o no sé cómo se pronuncia. Pero en este relato se basa una película que es bastante conocida, llamada igualmente La Mosca, que por cierto es un poco gore, así que los que les gusta este tipo de películas seguramente la conozcan. Aquí se nos narra acerca de un científico que trata de hacer una serie de experimentos que lo lleven finalmente a encontrar el modo de teletransportarse de una manera segura. Porque él sí lo logra, pero el método tiene ciertas fallas. Por ejemplo, él mete un objeto que tenga algunas letras escritas y el objeto llega bien, pero las letras vienen al revés, como si estuvieran en un espejo, por ejemplo. Y si hay pequeños fallos como estos a la hora de transportar algo, algún objeto inanimado, ¿qué podría pasar si transportan a una persona? ¿Qué esos fallos en qué se convertirían entonces? Por ejemplo, otros objetos que meten salen al otro lado, pero sin alguna parte de ellos. O por ejemplo, si metieran un teclado saldría sin algunas teclas. Ese tipo de cosas. O igual, algo con una palabra escrita puede salir, pero que la palabra cambie porque desaparece una letra. O una letra cambia. Ok, ¿cómo se traduce eso cuando se transporta un ser vivo? Cuando llegue el punto en el que transporten a una persona, que llegará en este relato, el resultado pues será interesante al menos. Provocará horror en el peor de los casos. Pero, quién sabe, quizás vale la pena. Y por último está La gente del verano de la escritora Shirley Jackson. Una historia que en sí no es de horror, de terror ni de misterio, pero sí tiene elementos que hacen que tenga como un suspenso. El relato se centra en una pareja de adultos mayores que decide irse a vacacionar a una casa que tienen como en una montaña, en un lugar un poco alejado de la civilización. Y resulta que el ambiente de este relato es muy misterioso porque ellos sienten como que la gente no los trata igual a como los trataba normalmente. Siente que ya el trato cambia
Incluso sus familiares les hablan diferente, les escriben cartas un poco que dejan entrever otras intenciones que la de solo ver cómo se encuentran. Y es cuando llegan a esta casa cuando descubren realmente qué es lo que está pasando, cuando ya las evidencias que hay a su alrededor son irrefutables, no se puede tapar el sol con un dedo, ellos se dan cuenta de qué es lo que está pasando. Y eso, ya que está fuertemente enlazado con la muerte, resulta bastante triste y bastante terrorífico si nos ponemos a pensar mucho. Esta historia realmente me llegó, me marcó profundamente y un poco diferente a las demás, ya que esta no es como de terror, sino que transmite un mensaje que es un mensaje como más reflexivo acerca de la vida en sí. Y me gustó mucho y quería dejarla para el final de esta lista porque creo que es la más especial de todas estas. Pero bueno, eso es todo con respecto a esta antología. Espero que de verdad puedan conseguirla o leer alguno de estos relatos que les recomendé. Pero ya que estamos hablando de historias de terror cortas, obviamente, como no, les recomiendo a Los mitos de Cthulhu de Lovecraft, o cualquier recopilación de Lovecraft probablemente no decepcione nunca. Aquí nos habla acerca de criaturas inimaginables, de saberes prohibidos, de horror cósmico, que es lo que escribe Lovecraft, lo recomiendo muchísimo. También, ya que estamos hablando de esto, sería un pecado no mencionar narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Todos los relatos de aquí son clásicos en la literatura de lo horror, de lo fantástico, de lo gótico. Recomendado 100%. Y aprovechando que estamos hablando de esto, ¿cómo no? Joe Hill Fantasmas, una recopilación de historias cortas que me gustó demasiado. Creo que le hace frente sin problema a Stephen King. Parece que heredó todo este talento para provocar escalofríos y tras de eso con personajes muy bien desarrollados e historias muy originales. Me encanta. Y hablando de Stephen King, obviamente debo mencionar El umbral de la noche y también La expedición. Por mi parte, estos dos son los que he leído. Hay muchas más recopilaciones y antologías de Stephen King, pero yo he leído esas dos y me han encantado, así que les recomiendo esas. Y dejé para el final mis favoritos, que si hablo en un video de relatos de terror, de misterio, de horror puro, no pueden faltar, y es que no pueden, es que no me quedo corto, son los mejores, en mi opinión, las mejores historias de este tipo. Libros de sangre de Clive Barker. Muchas historias que nos hablan de la carne, de los placeres carnales, de el horror que guarda nosotros mismos, el hecho de existir. La vida es un horror y es un deleite y es un placer. De todo eso nos hablan estas historias que están repartidas en 6 volúmenes. En este caso, estos dos tomos recopilan los 6 volúmenes, pero también se pueden encontrar en tiendas más que todo de segunda mano, porque así en librerías nuevas no los he visto mucho, aparte de esta editorial. Pero de verdad, es lo mejor que he leído. Tiene como erotismo combinado con horror corporal. Todo es fascinante. Clive Barker es de mis escritores favoritos de todos los tiempos. Y bueno, creo que sería todo lo que tengo que decirles en este video. Quería compartirles esas historias. Espero de todo corazón que las busquen, que las lean, que si les interesa que les den una oportunidad y que al menos una de ellas les haga sentir lo que yo sentí. Y así me daré por satisfecho. De verdad que les comparto aquí las que más me han marcado a mí. Pero bueno, comenten si están de acuerdo conmigo, comenten sus listas respectivas, recomienden historias de terror que no hayan aparecido en esta lista y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.